Hola amigos, en este video les quiero hablar de las referencias de celdas. Sabemos por lo aprendido en videos anteriores que una celda es la intersección entre una columna y una fila. Si hacemos clic en esta celda podemos verificar en la barra de nombre o en los encabezados de la columna y fila que estamos en la dirección o celda A1. Antes de entender mejor lo que son los tipos de referencias de celdas que podemos manejar en una hoja de cálculo, es bueno primero aprender a crear nuestra primera fórmula en Excel. Y aunque en un próximo video les hablaré un poco más de fórmulas básicas, hoy crearemos una fórmula simple. Lo primero que debemos saber es que una fórmula en Excel siempre la vamos a empezar con el signo de igual. En este caso quiero multiplicar el precio de venta por las unidades vendidas para poder obtener la venta total. Así que me posiciono en la celda y digito el signo de igual. Para crear una fórmula tenemos varias opciones de cómo hacer referencia a las celdas que queremos calcular. Una de ellas es desplazándonos con las flechas de dirección del teclado de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo. Esta opción es más conveniente si las celdas que necesitas están cerca de donde quieres ingresar la fórmula. Otra opción, y aunque esta no es la más recomendable, ya que puede incurrir en errores, de todos modos es bueno que la conozcas, y es digitando la dirección o referencia de la celda directamente. En este caso puedo escribir G6, si se fijan, el primer valor está en esta celda. Luego digito el signo de multiplicar, que en este caso es el asterisco en mi teclado, luego digito el siguiente valor que es F6. Pero ¿se fijan lo que pasó? Es por esto que debemos tener cuidado al usar esta opción al hacer una referencia a una celda, ya que si digitamos una celda incorrecta, esto pudiera darnos un resultado totalmente diferente al que queremos obtener, y no queremos perder nuestro trabajo o fallar en un examen por hacer una mala referencia, ¿verdad? Es por eso que tenemos otra opción, y para mí es la más eficiente. Si seleccionamos de nuevo la celda y digitamos el signo de igual, veremos que podemos seleccionar cualquier celda con tan solo posicionarnos encima de ella y haciendo un clic izquierdo. Esta se activará con un código de color que indicará que hemos hecho una referencia de celda. Si por error seleccionamos la celda que no es, aquí veremos que podemos cambiarla y elegir otra celda siempre y cuando no digitemos algún otro carácter en la fórmula. De esta forma podemos fácilmente hacer referencia a una celda, luego indicar el operador matemático y seleccionar la siguiente celda. Aquí solo nos queda enviar la fórmula hacia abajo. Para verificar que la fórmula funcionó, podemos hacer doble clic encima de la celda para ponerla en modo de edición y veremos que los colores indican que tenemos estas dos celdas seleccionadas. Si quisiéramos editar la fórmula, podemos hacerlo desde aquí o desde la barra de fórmulas. Para obtener la suma total, lo hice con el signo de igual y sumé cada una de las celdas de la columna total de ventas. Esta no es la manera más óptima de obtener la suma total de un rango, ya que podemos usar una función específica para esto, de la cual dedicaremos un video completo para que puedas sacar mayor provecho a la explicación. Por ahora solo debemos tener en cuenta que podemos crear fórmulas básicas con operadores matemáticos al hacer referencia a las celdas con valores numéricos, o también digitando manualmente los valores, siempre recordando que toda fórmula la iniciamos con el signo de igual. Para entender el comportamiento de una referencia relativa, seleccionaré la pestaña Referencias relativas. Aquí también creamos una fórmula y la copiamos hacia abajo. Pondré la celda E9 en modo de edición haciendo doble clic o presionando la tecla F2. Y si nos fijamos bien, lo que ha sucedido es que al copiar la fórmula hacia abajo, Excel ha modificado de manera automática las referencias de dichas celdas. Y como la copiamos dentro de la misma columna, las referencias solo se moverán una fila hacia abajo. Si en cambio copio la fórmula y la pego en esta celda, veremos que el resultado será 0. Y esto se debe a que las referencias ahora han sido ajustadas añadiendo dos columnas a la derecha y dos filas hacia abajo. Por lo tanto, esta operación nos da un resultado equivocado. En este ejemplo, las referencias relativas fueron muy útiles porque necesitábamos copiar la fórmula una fila hacia abajo sin necesidad de que se movieran las columnas. Pero, ¿qué pasa si este no fuera el caso? Vamos a movernos a la hoja de referencias absolutas. Veremos que en ocasiones necesitamos fijar la referencia a una celda para que al ser copiado ésta pueda permanecer igual. Para esto debemos convertir la referencia de defecto, que es la referencia relativa, en una referencia absoluta. Aquí vemos que el precio de venta para todos los productos es el mismo.
por lo que solo necesitamos multiplicar cada una de las unidades vendidas por el precio por unidad. Para lograr esto me posiciono en la celda E5, escribo el signo de igual, selecciono la celda D5 en este caso, ingreso el signo de multiplicación y procedo a seleccionar la celda G2. Pero si hago esto, veremos que tendremos referencias relativas y al copiar hacia abajo esto nos dará un resultado equivocado en estas celdas, ya que la primera fórmula está mirando hacia la celda G2 y se les va añadiendo una fila hacia abajo a medida que voy copiando hacia abajo, como podemos ver aquí al poner la celda en modo de edición. Para solucionar esto necesitamos fijar la celda G2 y esto lo logramos agregando el signo de moneda a la letra de la columna y al número de la fila. De esta forma la referencia a la celda G2 quedará siempre en el mismo lugar, no importa dónde copiemos la fórmula. En este caso, si copio hacia abajo, obtendremos el resultado que buscamos, pero fíjense que solo fijé la celda G2 como absoluta, ya que necesito que la fórmula siga moviendo una fila hacia abajo la referencia para la celda D5 y así pueda multiplicar cada uno de los productos por el precio único por unidad. Recuerden que al hacer una referencia absoluta a una celda, la podemos copiar hacia cualquier lado de la hoja o el libro y esta no cambiará la posición o dirección a la cual está haciendo referencia, a diferencia de las referencias relativas, las cuales, al copiarlas de un lado hacia otro, su referencia cambiará según la posición donde se copie. También existe lo que se conoce como referencias mixtas. Miren esta tabla. Aquí necesitamos calcular la comisión por ventas de cada empleado en 3 meses diferentes. Ahora bien, ¿qué pasaría si utilizo una referencia relativa? Veamos. Ingreso el signo de igual, selecciono la celda D6. Recuerden, si estamos cerca de la celda que queremos seleccionar, les recomiendo moverse con las flechas de dirección del teclado, ya que es más rápido. Luego ingreso el signo de multiplicación y selecciono la celda C7. Para ingresar el contenido en la celda y quedarme en la misma celda, seleccionaré las teclas Control Enter. Siempre que queremos ingresar un valor a una celda y quedarnos en el mismo sitio, ya sea para copiar, editar o alguna otra razón, con esta combinación de teclas Control Enter lo podemos hacer fácilmente. Ahora ya tenemos la fórmula en la celda y procederemos a copiar hacia los lados y hacia abajo para llenar las demás celdas. Y como era de esperarse, esto nos dará un resultado equivocado y hasta algunos errores como podemos ver aquí. A excepción de la primera celda que es la única que está haciendo referencia a las celdas correctas, las demás están haciendo referencia una fila hacia arriba y una columna a la izquierda, por lo que el resultado es incorrecto, ya que esta celda, por ejemplo, F2 para poner en modo de edición, está multiplicando el valor de las celdas F8 por E9 y el resultado es un valor numérico extremadamente alto, por lo que Excel no lo reconoce como formato numérico. ¿Recuerdan lo que hablamos en nuestro video anterior sobre estos formatos? Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas para que conozcas mejor cómo funcionan los formatos de número en una hoja de cálculo. Bueno, entonces, si las referencias relativas no nos funcionan para este ejercicio, podríamos tratar con una referencia absoluta, ¿verdad? Bueno, vamos a probar. Borraré el contenido de estas celdas y seleccionaré la celda D7. Y aquí les voy a mostrar la forma más fácil y efectiva de cómo cambiar la referencia de las celdas. Si nos dirigimos a la barra de fórmulas, podemos seleccionar toda la fórmula de esta forma. Esto lo hice presionando el botón izquierdo del mouse y desplazándome sobre el contenido. También, dependiendo de lo que quieras hacer, puedes hacer doble clic en la parte que quieras seleccionar. Esto también funciona para texto en caso de que quieras copiar solo una parte del contenido. Una vez seleccionada la fórmula, utilizaré la tecla F4 para intercambiar entre las diferentes referencias de celdas. Cada vez que haces un clic se agregará el signo de moneda mostrando las diferentes opciones. Aquí puede elegir, entre otras opciones, la referencia absoluta para ambas celdas y hacer clic en Enter una vez esté satisfecho con mi selección. En este caso seleccionaré Control Enter para quedarme en la misma celda y poder copiar hacia abajo las demás. Como podemos ver, este resultado también es equivocado, ya que todas las celdas están mirando a la celda D6 que está siendo multiplicada por la celda C7.
Para poder obtener el resultado que buscamos, necesitamos usar lo que se conoce como referencias mixtas. ¿Recuerdan cómo al usar F4 vimos que podemos fijar tanto la columna como la fila por separado? Pues esto se le conoce como referencias mixtas. En nuestro ejemplo necesitamos primero analizar la tabla para poder entender lo que queremos hacer. Aquí vemos que al copiar a los lados necesitamos que la referencia de la celda D6 se mueva una fila hacia la derecha para que ésta pueda mirar cada una de las comisiones y multiplicarlas por el mes correspondiente. Pero no necesitamos que se mueva hacia abajo, ya que esto hará que al copiar hacia abajo se mueva una fila hacia abajo, causando que se multiplique por el valor de la celda de arriba, y esto no es lo que queremos. Entonces, para lograr esto, debo fijar la fila pero no la columna. O sea que el signo de moneda debe ir en el nombre de la fila, en este caso el 6, pero no en el nombre de la columna. O sea que la letra D no debe estar fija, así que la dejamos como está. Ahora debemos analizar el comportamiento de la siguiente referencia. En este caso, recuerden que esta está haciendo referencia a las ventas, lo que me dice que necesitamos que al copiar hacia los lados la columna no se mueva, o sea que quede fija en la columna C, pero necesitamos que al copiar hacia abajo, esta nos mire una celda hacia arriba. Entonces, para esto, nos dirigimos a la barra de fórmulas o haciendo doble clic en la celda, selecciono C7 y procedemos a hacer clic en F4. La primera opción es la referencia absoluta, luego una referencia mixta fijando solo la fila. La siguiente fijará solo la columna y por último volverá a su estado de defecto, que es una referencia relativa. En este caso, como habíamos acordado, necesitamos fijar solo la columna, así que hacemos clic hasta que veamos el signo de moneda posicionado antes de la columna y la fila esté sin fijar, y presionamos Control Enter. Y aquí podemos ver que al copiar hacia los lados estamos obteniendo el resultado correcto, y esto se debe a que ordenamos a Excel que nos fije la fila 6, pero que nos mueva la columna una celda hacia la derecha, para que pueda mirar al siguiente porcentaje de comisión. Al copiar las celdas hacia abajo también nos dará el resultado correcto, ya que para la columna C le ordenamos que se quedara fija, ingresando el signo de moneda antes de la columna, pero le pedimos que moviera las filas hacia abajo para que pueda calcular cada una de las ventas. Es muy importante que entiendas y aprendas el comportamiento de las referencias de celdas, ya que jugarán un papel muy importante cuando entremos en temas más complejos como son las fórmulas avanzadas y funciones. Quiero resaltar al hacer clic en la hoja bonus que no solo podemos hacer referencias a celdas en la misma hoja, sino que también podemos hacer referencias a celdas en diferentes hojas. Por ejemplo, si ingreso el signo de igual y selecciono la hoja referencias absolutas, lo primero que veremos es que en la barra de fórmulas se ingresó el nombre de la hoja, entre comillas, y un signo de exclamación al final. Esta es la forma en que Excel nombra las referencias de celda a otra hoja. Al hacer clic, por ejemplo, en esta celda, veremos que se ingresó el nombre de la misma. Ahora bien, recuerden que esta celda ya tiene una fórmula agregada. Esto quiere decir que podemos hacer referencias a celdas que tengan fórmulas sin ningún problema. Al presionar Enter nos dirigirá a la hoja donde tenemos la fórmula original y nos ingresará el valor que tenga ingresado la celda a la cual hicimos referencia. Si por alguna razón cambiamos el valor de esta celda, recuerdan que en esta ocasión multiplicamos las unidades por el precio de venta aquí arriba, entonces podemos cambiar el precio de venta y esto automáticamente nos cambiará los valores de estas celdas, así como también el valor de la celda en la hoja bonus, que hace referencia a la hoja de referencias absolutas. También podemos hacer referencias a otros libros sin ningún problema. Por ejemplo, aquí tengo un libro el cual nombré inteligentemente como copia de referencias de celdas. En este caso quiero ingresar la comisión que se ganó el señor Pedro Gutiérrez en el mes de febrero. Ingreso el signo de igual para empezar mi fórmula y busco el libro al cual quiero hacer referencia. Aquí, al seleccionar la celda, veremos que la forma que utiliza Excel para nombrar la referencia a un libro es un poco diferente. Aquí vemos que primero se abrió una comilla y luego entre corchetes se ingresó el nombre del libro. Luego se indica el nombre de la hoja, se cierran las comillas y se agrega el signo de exclamación y por último se ingresa
una referencia absoluta a la celda que seleccionamos. Claro, esta referencia la podemos cambiar de absoluta a relativa o mixta fácilmente usando la tecla F4 como aprendimos anteriormente. Seleccionamos Enter y aquí tenemos nuestro resultado. Quiero también enfatizar que siempre que hacemos referencia a un libro y cerramos el libro al cual hicimos referencia, en la barra de fórmulas notaremos que ahora se le agregó la dirección o ruta en la cual está almacenado este libro dentro de la computadora. Esto quiere decir que si muevo de lugar o elimino el libro, me podría causar un error al querer ejecutar alguna acción sobre esta referencia. Otra cosa es que si le envías este libro a otra persona, pues no le funcionará esta fórmula, ya que el libro seguirá haciendo referencia a la ruta en tu computador. Existen varias formas de compartir un libro de Excel, de las cuales hablaremos en otro video. Por ahora es importante entender que es recomendado siempre copiar y pegar como valores las fórmulas que hacen referencia a otros libros. En caso de que las referencias sean dentro del mismo libro, no habrá ningún problema al compartirlo con alguien más. ¡Wow! Hoy sí que aprendimos muchas cosas importantes, desde crear una fórmula, nuestra primera fórmula, hasta entender el comportamiento de las diferentes referencias de celdas. Recuerda que te dejaré ejercicios sobre lo relacionado en esta clase en el día de hoy. Puedes descargar el libro en el link que te dejaré en la descripción del video. Te invito a que si no te has suscrito al canal, lo hagas y actives las notificaciones para que no te pierdas los videos que próximamente estaremos subiendo para ti. También puedes dejarnos un comentario sobre alguna duda o pregunta que tengas y por supuesto si le das like a este video nos estás diciendo que te gusta el contenido y que te gustaría seguir aprendiendo. Así que dale like y nos vemos en otra interesante clase donde seguiremos aprendiendo mucho más sobre esta maravillosa hoja de cálculo solo por aquí por tu canal Excel RD 101. Muchas gracias.